Hola señores de Estapolis, ¿cómo están? Una de las principales herramientas que tiene la kinesiología para poder educar a las personas es a través de las analogías. Estas se han visto principalmente utilizadas en el ámbito de la neurociencia, sin embargo el día de hoy no vengo a hablarles de eso, eso es para un poco más adelante. Sin embargo, si que hacemos una analogía con respecto a nuestro movimiento, podríamos decir que es como un niño pequeño, y nuestros ligamentos vendrían siendo como nuestras madres. ¿Qué dijiste sobre mi madre? Sí, como nuestras madres. Si quieres saber a qué se refiere esta analogía, te invito a ver el siguiente video en Kinépolis. ¡Bienvenidos! El movimiento voluntario y funcional permite que nos desenvolvamos de una forma satisfactoria, específica y adecuada para cada una de las actividades que realizamos dentro de nuestra vida cotidiana. Esto para nadie es un misterio. Sin embargo, nosotros tenemos una abundancia de movimientos, un repertorio tan grande que necesitamos de alguna manera encauzarlo, como si lo metiéramos dentro de un recipiente para poder seleccionar aquellas formas de movimiento que son más específicas y adecuadas para cada situación. Por ejemplo, todo este movimiento que hago con mi dedo es completamente funcional porque ocurre sin mayor resistencia de los tejidos y en ausencia de dolor. Sin embargo, si yo lo empiezo a forzar lentamente, voy a comenzar primero a sentir algún grado de tensión, luego algún grado de molestia, y si lo fuerzo hasta el final, voy a sentir alguna molestia bastante grande, la cual no la voy a realizar, y me va a indicar de que estoy saliéndome fuera de este recipiente que contiene los movimientos que son funcionales y fisiológicos para mí. La cápsula articular es una estructura que se encuentra cubriendo a las articulaciones. Por su parte interna tiene una membrana, la cual es la membrana sinovial, la cual tiene la función de secretar un líquido que mantenga lubricada la articulación y permita que los movimientos sean fluidos. Además, está cubierta por una membrana externa, la cual está hecha de un tejido conectivo denso, la cual la vuelve muy fibrosa, por lo tanto muy resistente. Otra vez el tejido conectivo, Piensen en una alusa que va a estar recubriendo una estructura, en este caso una articulación, evitando que salga todo lo que está en su interior, comprimiéndola y además dándole un soporte mecánico. Según Okeson, la cápsula articular actúa oponiendo resistencia frente a cualquier tipo de fuerza, tanto interna como externa, que vaya a provocar la separación de las carillas articulares y además una posible luxación de la misma articulación. Partes de esta membrana fibrosa que recubre exteriormente a las articulaciones, dándole esta gran resistencia, van a tener ciertas zonas donde va a verse más engrosada, donde va a ser aún más resistente. Este tipo de engrosamientos es lo que nosotros vamos a llamar los ligamentos. Los ligamentos son estructuras bien organizadas y con funciones biomecánicas específicas, las cuales van a dar un refuerzo exterior a las articulaciones y ocasionalmente también van a incluirse dentro de la misma cápsula articular. La función principal de los ligamentos es poder dar un cauce, evitar que los movimientos vayan hacia ciertas zonas donde hay riesgo de lesión, pero teniendo la gran ventaja que van a permitir de que todos aquellos movimientos funcionales y fisiológicos sí se puedan ocurrir y llevar a cabo dentro del rango de movimiento que nuestro cuerpo necesita. Desde un punto de vista más bien macroscópico, los ligamentos se pueden apreciar como bandas o cordones de tejido de color nacarado, los cuales son densos, brillantes y tensos y que están muy bien organizados en fibras paralelas la una de la otra, más o menos similar a lo que ocurre en los tendones, y dependiendo la orientación que tengan tridimensionalmente en nuestras articulaciones, van a darle la función determinada para que resista los movimientos que no son fisiológicos, es decir, que representan algún grado de peligro en distintas direccionalidades de movimiento. Algo muy importante, además de los ligamentos, es que no solamente tienen una función mecánica de resistir deformaciones de las articulaciones, sino que además tienen la capacidad de tener dentro de su tejido algunos sensores que van a ir detectando cuánta capacidad de resistencia tiene en cierta posición mi articulación. Por lo tanto, cuando esa información es enviada al cerebro y procesada, vamos a tener
la capacidad de dar una respuesta y evitar esa posición que está arriesgando mi articulación. El ligamento en sí mismo tiene poca vascularización y poca cantidad de células. Estas células van a constituir aproximadamente un 20% del total del tejido ligamentoso, mientras que el otro 80% va a ser la matriz extracelular. De esa matriz extracelular vamos a tener que un 70% de ella constituye agua, mientras que de ese peso seco correspondiente a la matriz va a existir un 75% de proteínas colágenas, mientras que el restante 25% lo van a constituir proteoglicanos, glucoproteínas y elastina. Por lo tanto, si recordamos lo que habíamos conversado en ocasiones anteriores, esto es muy parecido a cómo se constituye el tejido de los tendones. Tal es el grado de similitud entre los tejidos del tendón y del ligamento que cuando nosotros tenemos una ruptura, por ejemplo, de nuestro ligamento cruzado anterior, lo que se hace es tomar un trozo de tendón, ya sea del tendón rotuliano o a nivel del semitendinoso grácil, que se encuentra en la parte posterior del muslo. Se toma ese trozo y va a ponerse en la zona donde se rompió el ligamento cruzado y va a tomar, después de una adecuada rehabilitación, las mismas características que tenía este ligamento. Por lo tanto, al cabo de 2 años, se va a haber terminado por convertir completamente en el tejido que se quiso reparar. Los ligamentos tienen algunas propiedades biomecánicas que han sido muy bien estudiadas, sobre todo a nivel in vitro, es decir, con tejido ligamentoso que se extrajo algún donante. En estos experimentos se ha podido evidenciar de que en la fase 1 lo que ocurre es que yo puedo hacer una deformación del ligamento de una manera completamente reversible, en donde el ligamento no va a suponer una mayor resistencia para este movimiento. Una vez que yo sigo estirando esto, pasando a la fase 2, lo que va a ocurrir es que voy a llegar a un punto en donde la deformación que va a soportar este ligamento va a ser proporcional a la fuerza que yo le imprima, es decir, a mayor tensión, mayor resistencia del ligamento. En la fase 3, sin embargo, ya vamos a llegar a una especie de meseta, en donde el ligamento no puede soportar demasiada más carga y comienza a haber algún grado de ruptura parcial de las fibras que lo componen. Y en la fase 4 es la fase ya de ruptura, en donde el ligamento no fue capaz de soportar más tensión, por lo tanto se rompió. Si por alguna de esas casualidades de momento no ha quedado claro la función específica de los ligamentos, tenemos que hacer de cuentas que su principal enemigo, su mala influencia, van a ser todo tipo de movimiento que lo vaya a estirar demasiado. Y estos son los esguinces. Así es. Okay, so take a look. Oh boy, yeah, there it is. That's a good one. Así que para que quede completamente claro lo que les acabo de decir, acabo de inventar una analogía, la cual la denominé la analogía de la madre y el hijo. Así es que Llame ya. cuando un niño es pequeño y es capaz de entender lo que sus padres le piden, cumple con los horarios de entrarse cuando está jugando, no arma pataletas, se come toda su comida, la madre, que vendrían siendo los ligamentos, no es necesario de que ponga un freno ante esta conducta. Ahora, sin embargo, cuando aparecen este tipo de movimientos que van a hacer peligrar la indemnidad de este ligamento, es decir, cuando el niño empieza a portarse mal y empieza a querer tener malas juntas, los ligamentos, las madres, van a tener una acción mucho más controladora y van a poder frenar este tipo de conductas peligrosas para la indemnidad de la articulación. Como por ejemplo con el ligamento cruzado anterior. Cuando hay una traslación de la tibia demasiado grande hacia la parte anterior, el ligamento se tensa. Chancla maternal. Cuando por ejemplo hay mucha inversión del tobillo, cuando estamos apoyando mal luego de una caída, los ligamentos fíbulo-talar anterior, fíbulo-talar posterior y fíbulo-calcáneo se tensan. Chancla maternal. Cuando hay mucha tensión sobre la clavícula empujándola hacia abajo y se tensan los ligamentos conoideo y trapezoideo, chancla maternal. Por lo tanto, cada vez que nuestra articulación está yendo hacia un límite, hacia una posición demasiado riesgosa, los ligamentos se tensan, funcionan
ejercen todas sus propiedades biomecánicas para que a través de esta chancla maternal nuestra articulación y nuestro movimiento sea el más seguro posible y podamos hacer nuestras actividades sin riesgo de lesionarnos. Yo espero que el video de hoy te haya quedado bastante claro, que te haya gustado, de que puedas entender mucho mejor cuál es la función de los ligamentos y que por favor me ayudes a través de tus redes sociales compartiendo, dándole un me gusta para que yo pueda seguir haciendo estos videos de manera constante y motivado. Así es que muchas gracias. Una de las principales herramientas que tiene la Kinere, me fue la ola. No, otra vez. Las cuales van a dar. Los ligamentos son estructuras. La wea. En estos experimentos se ha podido